Hola, qué bueno que nos vemos nuevamente. Estamos aquí para iniciar un devocional más del libro número 6 de ese hermoso devocional que tenemos y que está, por supuesto, a tu disposición si nos mandas tu correo electrónico. En este día vamos a ver el devocional número 42. Ya estamos avanzando en ellos y damos gracias a Dios por esto. Yo espero que puedas tú tener tu libreta, tu lapicero y en la compañía de tus hermanos o de tus padres puedas junto con nosotros ver un capítulo más de este pequeño libro en donde veremos algo muy interesante. Pero, ¿qué te parece si antes de eso ponemos en las manos del Señor este tiempo? Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias porque hoy podemos tener un devocional más que nos recuerda lo grande que eres, lo misericordioso para cada uno de nosotros quienes hemos creído en tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y gracias porque nos das de ella para que mejoremos nuestra forma de pensar hacia ti y podamos creer de una manera diferente. Gracias, Señor, porque a lo largo de este devocional número 6 de este libro hemos aprendido muchas cosas de ti y tu Espíritu Santo, Señor, nos sigue enseñando. Por eso te agradecemos este tiempo maravilloso que tú nos has dado. Te lo agradecemos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios que pudimos entonces poner este tiempo en sus manos. La pregunta que hoy tenemos para ti no va a ser de esa forma, sino va a ser una afirmación. Y la afirmación es algo que Dios dice que es posible. Muy bien, la afirmación es esta: Dios me puede dar victoria sobre el pecado. No es una pregunta. El Señor te está diciendo que es posible que tú puedas tener victoria sobre el pecado. Tú y yo sabemos qué es el pecado. Son las cosas que pensamos, que decimos o que hacemos que no le agradan a Dios. Y tú y yo sabemos que a veces robamos, mentimos, decimos malas palabras, no decimos toda la verdad y esas cosas son las que a Dios no le agradan. Y cuando nosotros hacemos ese pecado, el Señor se pone triste cuando somos hijos de Dios y quiere que nosotros confesemos. Ya hemos platicado sobre eso, pero cuando tú ya estás ahora libre de pecado, cuando tú ya le dijiste al Señor, me arrepiento, Señor, de lo que hice porque mentí, porque robé, pero ya no lo vuelvo a hacer. Y el Señor dice que en ese instante te perdona. Tienes que confesarle. Ya que estás libre de pecado, ya que el Señor ahora te perdonó y que tienes comunión con Él, ahora te puedes acercar, estar junto de Él, porque esa es la palabra. Cuando tú estás junto de Él es porque estás con amor cerca de Él y Él permite que tengas esa comunión. Pero, ¿cómo te puede entonces quitar Dios el pecado? Bueno, ¿cómo te puede dar Dios la victoria por este pecado que ya Dios desea que no tengas? Es en ese momento cuando tú no tienes nada que le dices a Dios respecto a pecados pasados, es que tú puedes decirle, Señor, ayúdame. ¿Qué necesito saber para que yo pueda tener la victoria sobre el pecado? Quiero que veamos y que recordemos el versículo que nos estamos aprendiendo. ¿Te acuerdas? Es la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y lo vamos a ver en pantalla y cuando lo tengamos, entonces tú lo podrás repetir junto conmigo. Ahí donde tú estés, vamos a repetirlo 2 veces. Amados, ahora somos hijos de Dios. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esta es la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Tal vez tú lo estés leyendo de tu Biblia y puede ser que tenga más palabras, pero nosotros lo quisimos resumir de esta manera. Si lo tienes completo, tú también lo puedes recitar de manera completa. Vamos a repetirlo una vez más, así como lo tenemos en pantalla. 1, 2, 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora que somos hijos de Dios, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Juan era un apóstol, era el más joven de ellos, por eso vivió más años.
Y cuando escribió esta carta, él ya estaba muy anciano. Por eso nos dice hijos de Dios. Por eso nos dice amados hermanos. Nos habla como si fuera un padre. Y entonces él nos dice que ahora somos hijos de Dios. Nos recuerda que tú y yo hemos creído en que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Ahora, cuando vamos delante del Señor, Él me dice, yo no tengo nada en contra de ti. Yo te declaro inocente. Qué maravilla, ¿no? Solamente lo pudo hacer el Señor Jesucristo al dar su sangre a cambio de nuestros pecados. Dios lo castigó de esa manera. Por eso Juan nos dice, amados, ahora que somos hijos de Él, y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo? Sin pecado, porque Jesús no tiene pecado. Mira, yo quiero decirte que si tú eres hijo de Dios, tienes un enemigo muy grande. No es el muchacho tal vez de la esquina que siempre quiere hacerte algo malo, o algún amigo o algún compañero de la escuela que cuando ibas a la escuela ahí te buscaba tal vez para quitarte tu torta o pedirte dinero o te quería hacer bullying o tal vez te pegó alguna ocasión. No, no se trata de ese enemigo. Se trata de un enemigo que no vemos, que es invisible, pero que también tiene poder y se llama Satanás. Él trató de derrotar al Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cómo? Sí, él ayudó a todas las personas para que dijeran a las autoridades cuando el Señor Jesucristo iba a dar su vida por nosotros, crucifícale. Pero eso era un plan de Dios, para que Él derramara su sangre, que le saliera sangre de sus manos y de sus pies y de su costado para perdonar los pecados tuyos y míos. Nosotros ya creímos en Él, pero Satanás pensó que cuando Jesús murió, ya había ganado esa batalla. Esa batalla fue la más grande de todas las batallas en toda la historia de la humanidad. El que Satanás pensó que había derrotado al Señor Jesús. Pero no fue así. Dios el Padre hizo que su Hijo Jesucristo resucitara. ¿Te acuerdas después de cuántos días? Claro que sí. Después de 3 días y 3 noches, el Señor Jesucristo volvió a la vida. Entonces allí Satanás fue derrotado. Jesucristo lo derrotó y el Padre ayudó a Jesús para que lo derrotara. Ahora, si Satanás ya está derrotado, entonces lo que ahora está tratando de hacer es que tú peques, porque no pudo hacerlo con Jesús. Y entonces trata de que nosotros estemos haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Por eso el Señor le dio nuevamente la vida. Si Jesús tuvo la victoria sobre el pecado y sobre Satanás y sobre la muerte, entonces tú y yo, que hemos creído en Él porque somos sus hijos, también tenemos la victoria sobre el pecado. Y hay personas que te van a decir, no, tú vas a pecar siempre. No, tú tienes que creer que si Jesús dice que Él resucitó por el poder del Padre, así también tú tienes el mismo poder. Y si tú creíste en Jesús que Él venció al pecado, entonces tú también tienes que creer que puedes vencer al mismo pecado. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Nosotros no podemos confiar en nuestras fuerzas, porque tal vez quisieras tomar algo que no te pertenece, pero el Señor dice que nosotros tenemos que confiar en Él. Él es el que nos va a ayudar para que tú y yo no pequemos delante de Dios. Te vuelvo a repetir, si tú ya eres hijo de Dios, debes creer en el Señor Jesucristo, porque Satanás va a tratar de que tú no tengas la victoria sobre el pecado. Él sabe que el Señor Jesucristo venció al pecado, pero Él quiere que tú sí caigas en el pecado, que yo caiga en el pecado. Pero lo que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo, porque es el único que venció a la muerte y al pecado. Entonces, tú tienes que obedecer y yo tengo que obedecer a Dios en todas las cosas que me diga para que veamos que Satanás se va de nosotros, que ya no nos va a decir nada acerca del pecado, que ya no va a tentarnos, porque dice el Señor también en su palabra que si nosotros hacemos la voluntad de Dios y obedecemos sus mandamientos, Satanás huirá de nuestra presencia. Por eso Satanás no quiere que obedezcas a Dios. Y también no quiere que obedezcas a tus padres o a tus abuelos, a los maestros de la escuela dominical o de la escuela que tú vas
de manera normal. Tal vez te dice la maestra ahora por Zoom o por cualquier medio que tú tengas para que te comuniques con tus maestros. Te dejan tarea, pero tú no la haces, porque todos se pusieron de acuerdo para que no la hagan. Y eso no es correcto. Tú hazla, no importa si los demás no la hacen o no. Tú debes obedecer la autoridad. Es muy duro luchar contra Satanás. No es fácil. Él es muy poderoso y no lo vemos. Y él puede también hablarle a otras personas para que actúen en contra de nosotros y que nosotros podamos caer en el pecado. Pero recuerda, si tú eres hijo de Dios, ya tienes la victoria en Jesús sobre el pecado. Recuerda que el Espíritu Santo está dentro de ti. Dentro de ti. Entonces, cada vez que tú seas tentado por Satanás, pídele al Espíritu Santo que vive en ti, que te ayude para obedecer al Señor Jesucristo y no peques. Voy a ponerte un versículo que se encuentra también en la primera carta de Juan, pero este es el capítulo 4 y versículo 4, ¿verdad? Y dice que el mayor, ahí chécalo en la pantalla, que el Señor Jesús es mayor que los que están en el mundo. Entonces nosotros tenemos que creer eso, pero a veces pensamos que el Señor Jesucristo está como cuando están luchando dos personas en lucha libre en la televisión y que una caída la gana uno y luego otra caída la gana otro y al final uno de los dos gana y ya son dos caídas a uno. Y entonces ese es el que ganó la pelea. Pero con Jesús no es así. Jesús no es que a veces gana y a veces pierde, y cuando vence a Satanás, lo venció por poquito nada más, apenas lo venció, por poquito y Satanás vence al Señor. Tú y yo tenemos que creer que el Señor es el más grande de todos, es maravilloso, Él no tiene medida y Satanás le queda así de pequeñito. Y tenemos que confiar entonces eso. Recuerda que mayor es el que está con nosotros que Satanás que está en el mundo. Nosotros, tú y yo, ya no pertenecemos a Satanás. Nosotros pertenecemos al Señor Jesucristo. Recuerda eso, tienes que cambiar tu mente. En tu mente no pongas a Jesús siempre pequeñito, siempre lo hagas menos y que no tiene el poder para ayudarte. No, el Señor Jesús tiene un poder infinito, grande, y tenemos que creer que Él entonces con ese poder nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Recuerda, si tú eres hijo de Dios, debes pedirle al Espíritu Santo que te ayude a hacer lo correcto cuando Satanás trate de que peques. Él te ayudará, el Espíritu Santo, porque es el mayor, mucho, pero muchísimo más grande que Satanás. Y a veces nosotros queremos darle mucho poder a Satanás, pero Él no tiene. El Señor Jesús ya lo venció. Entonces, tú necesitas pedirle ayuda a Dios. Tú necesitas pedir que su Espíritu Santo esté contigo para que te ayude. Tú necesitas aprender cada día más de la Biblia, como lo estás haciendo porque estás siguiendo estos devocionales. Que no es lo que decimos, sino es lo que está en la Biblia. Que somos poderosos porque hemos creído en el Señor Jesucristo y Él me puede dar la victoria sobre el pecado. No dejes de pensar en lo grande que es Dios y lo pequeño que es Satanás. Y de esa manera no vas a dejar que Satanás te tiente y que tú caigas en eso. Tienes que además orar y pedirle al Señor, no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Confía en Dios para que te dé la victoria cada día. Hoy vas a orar porque te dé la victoria y mañana vas a volver a orar para que te dé la victoria para mañana. Y al otro día también el Señor te va a dar victoria para el siguiente día. Cada día. Recuerda, si tú ya eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te ayudará para hacer lo correcto y Jesús estará contento porque has confiado en Él. Vamos a darle gracias a Dios nuevamente por su palabra y recuerda, si tú eres hijo de Dios, Jesús te da la victoria sobre el pecado. Señor, te agradecemos por tu palabra nuevamente y ayúdanos a pensar en lo grande que eres, en lo especial que eres, en que no hay nadie que llegue siquiera a una pequeña parte de lo que tú eres, incluido Satanás. Él no tiene el poder que tú tienes. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a orar, ayúdanos a creer en tu palabra, a leer tu palabra y a pedir cada día que tu Espíritu Santo nos dé la victoria sobre el pecado.
Te lo pedimos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén.